Desde un puente histórico que se extendió sobre el río Ohio durante 84 años y la torre de refrigeración más grande de China, desmoronándose como una lata de refresco vacía, hasta el niño de 11 años que tuvo la oportunidad de volar el antiguo estadio de fútbol americano de los Dallas Cowboys y una torre de refrigeración nuclear en Carolina del Sur que se convirtió en una colmena de 80 millones de dólares. Aquí tienes increíbles demoliciones captadas en cámara. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para nunca perderte un video impactante como este. Bell, Pensilvania, es una pequeña comunidad a 40 minutos al norte de Pittsburgh. En julio de 2021, algunos agricultores locales notaron que su silo de granos estaba en sus últimas. El silo había estado en bastante mal estado durante un tiempo. Cualquier día podía ser el último, especialmente si pasaba una ráfaga de viento fuerte. Así que para evitar un accidente costoso, nuestros agricultores tomaron cartas en el asunto. Al menos sabían lo que estaban haciendo. Se puede ver dónde se cortó parte del silo como un árbol para asegurar que cayera en la dirección correcta. Y no estamos seguros de qué es ese sonido que golpeteó. Tal vez alguien estaba al otro lado golpeando el silo con un mazo. La forma en que cae el silo es la parte más genial. Es como cuando alguien finge bajar por una escalera detrás de una pared baja. El puente Fort Steuben permaneció en pie durante 84 largos años. Se extendía sobre el río Ohio, conectando las comunidades de Steubenville, Ohio y Weirton, Virginia Occidental. Pero el 21 de febrero de 2012 solo tomó unos segundos derrumbarse. Cuando se ralentiza fotograma a fotograma, se pueden ver los explosivos detonar y explotar a medida que avanzan por el puente. Según Bloomberg, el equipo de demolición envolvió el puente en 13 libras de cordón detonante y 130 libras de cargas lineales recubiertas de cobre. Los pesadosas losas de acero y hormigón cayeron al río Ohio. Por un momento el humo casi parece el fantasma del puente elevándose hacia los cielos. El puente de 1.600 pies debía caer en 2009. El piso estaba podrido y los carriles eran demasiado estrechos. Por supuesto, los retrasos gubernamentales se interpusieron en el camino y el puente fantasma estuvo en el corredor de la muerte durante unos 3 años. La demolición y la limpieza costaron unos 2,3 millones de dólares. Se puede ver a los trabajadores sacando piezas del río y cortándolas para su eliminación. Jerry Jones ama a sus Dallas Cowboys. Los ama tanto que gastó alrededor de 875 millones de dólares para construir un estadio en la década de 2000. La ciudad de Arlington, Texas, contribuyó con otros 325 millones de dólares. Los Cowboys solían jugar en el Texas Stadium en Irving, Texas. Una vez que Jerry mudó al equipo, la ciudad de Irving tuvo poco uso para un estadio de fútbol profesional. El 11 de abril de 2010, la compañía de demolición Way Brothers preparó el antiguo estadio para volar. Es asombroso ver todas esas explosiones irse en perfecta armonía. Podrías sincronizar las explosiones con un metrónomo si quisieras. Se necesitaron casi 3.000 libras de explosivos para derribar el Texas Stadium. Afortunadamente, Jerry sacó todos los recuerdos antes de la explosión, exprimió hasta el último centavo del antiguo estadio, vendió los asientos, las señales en forma de estrella y pedazos de césped del área de anotación. Los Cowboys jugaron 38 temporadas en el antiguo estadio, solo tomó unos 30 segundos derrumbarlo. Un niño de 11 años llamado Casey Rogers tuvo el placer de girar la llave de demolición. Ganó un concurso de ensayos patrocinado por Kraft Foods y la ciudad de Irving. Kraft Foods también pagó $75,000 para patrocinar la demolición, llamándola la explosión de cheddar. Fue parte de una extensa campaña de marketing para vender más macarrones con queso. El sitio Savannah River, o SRS, fue construido en la década de 1950 para refinar materiales nucleares para su uso en armas atómicas. Cubre 310 millas cuadradas cerca del río Savannah en Carolina del Sur, de ahí el nombre. El Departamento de Energía de los Estados Unidos es el propietario y operador de toda la instalación. El sitio tuvo problemas en la década de 1990 por violar la ley de agua limpia. Resulta que el reactor K estaba liberando agua hirviendo en el Indian Grey Branch, un afluente del río Savannah. Para solucionarlo, construyeron una torre de refrigeración de 80 millones de dólares, a unos 3.000 pies de distancia. La idea era extraer agua del reactor y enfriarla antes de que pudiera dañar las plantas y los animales. Las tensiones de la Guerra Fría disminuyeron y el sitio ya no necesitaba el reactor K, ni la nueva torre de enfriamiento. Las abejas ocuparon residencia y convirtieron la estructura de 450 pies en una colmena de 80 millones de dólares. Dado que fue un desperdicio grosero de dólares de los contribuyentes, el DOE la derribó en 2010. Los equipos de demolición prepararon la torre de enfriamiento con 3.860 cargas, todas alimentadas por otras 1.300 libras de explosivos a base de nitroglicerina.
En ese momento, fue la segunda demolición de torres de enfriamiento más grande del mundo. En cuestión de segundos, la colmena de $80 millones se redujo a 52 millones de libras de escombros en concreto. Cuando la central eléctrica Iron Bridge abrió en 1969, era una de las más grandes de su tipo en el Reino Unido. Según la BBC, producía suficiente energía para abastecer a 750.000 hogares, pero en 2015 la planta dejó de generar energía. El nuevo plan era volarla y construir un pequeño pueblo. Los lugareños querían salvar las icónicas torres de enfriamiento rosadas que habían sido parte del horizonte inglés durante décadas, pero no cumplían con los estrictos criterios de protección histórica. El 6 de diciembre de 2019, las torres rosadas colapsaron para siempre. Hacerlas explotar marcó un hito crucial en un proyecto de demolición de 27 meses. Antes de poder preparar las torres, los equipos tuvieron que retirar 16.000 toneladas de amianto del interior. Y debido a que las torres estaban justo al lado de una vía férrea, el equipo tuvo que tener precaución adicional. Las 4 torres medían 410 pies cada una, y debido a su tamaño y la cantidad de explosivos necesarios, nadie podía acercarse a menos de 1.100 pies. Eso no impidió que los lugareños se agolparan en las colinas y carreteras cercanas. La gente se sentó con sus cámaras para despedirse de sus lugares emblemáticos favoritos. Marysville, Michigan, es una pequeña ciudad al norte de Detroit. Solían ser el hogar de la Mighty Marysville, una antigua central eléctrica de carbón que estuvo en pie durante 93 años. Los propietarios DTE Energy cerraron la planta en 2001 y pusieron la propiedad en venta en 2012. Una empresa llamada Commercial Development Corporation compró la propiedad en 2013, pero no tenía intención de reiniciar el Mighty Marysville. En su lugar querían construir hoteles, tiendas minoristas, un puerto deportivo y algunos senderos para bicicletas. Lo primero era lo primero. La antigua central eléctrica tenía que desaparecer. Un grupo de canadienses observó la demolición desde el otro lado del río St. Clair. Pero seamos honestos, la persona que pasaba en barco tenía el mejor asiento de la casa. La nube de polvo se extiende cientos de pies en todas las direcciones. Casi cruza la frontera hacia Canadá. Las explosiones a cámara lenta parecen ráfagas de electricidad disparadas a través de las vigas de soporte. Ver caer a la Mighty Marysville es como decir adiós a una era pasada de producción de energía. Hogar de más de 630.000 personas, Glasgow es la ciudad más poblada de Escocia. También albergaba los edificios residenciales más altos de Europa. Los Red Road Flats eran 8 enormes edificios de apartamentos construidos en la década de 1960. En su apogeo podían albergar a 4.700 personas. En octubre de 2015, Glasgow decidió demolerlos. Como puedes ver, 2 de las torres cercas se negaron a caer durante la demolición. Según la BBC, el contratista de demolición notó algunas discrepancias entre 2 viejos registros de construcción y el tamaño real del acero que utilizaron. Por precaución decidieron no hacerlas volar en pedazos. Los Red Road Flats eran los edificios más altos de Glasgow. 6 de las 8 torres superaban los 292 pies. Si vivías en el piso 30, literalmente te elevabas sobre todos los demás en la ciudad. Su reputación decayó en los años 70. El amianto y la violencia de pandillas alejaron a la gente. Las drogas inundaron los pasillos y la falta de comodidades hizo la vida bastante difícil. Las cosas seguían empeorando, así que el gobierno escocés decidió que era hora de que las torres desaparecieran. La central eléctrica de Moon Mora era una enorme planta de energía de carbón al norte de Sydney, Australia. Se construyó en la década de 1960 y suministraba energía en el este de Nueva Gales del Sur. En julio de 2012, el propietario de la central eléctrica, Delta Electricity, anunció que estaban cerrando la planta después de 45 años. La demanda de energía estaba disminuyendo y partes de la instalación necesitaba costosas reparaciones. Hablamos de reparaciones por valor de unos $400 millones. Era más barato demolerla y vender las 500 acres de tierra, y eso es exactamente lo que hicieron. Esas enormes chimeneas fueron las primeras piezas grandes en ser derribadas. Medían poco más de 508 pies de altura y contenían 6.500 toneladas de concreto. Solo mira qué sucede cuando todo ese peso se derrumba. Según Liberty Industrial, la empresa de demolición que derribó la instalación, el proyecto de demolición de la central eléctrica de Moon Mora fue uno de los más grandes en la historia de Australia. La Universidad Estatal de Iowa es una de las universidades más famosas de los Estados Unidos, ubicada a unos 30 minutos al norte de Des Moines. La escuela es famosa por ser el lugar de nacimiento de la computación electrónica digital y también desempeñó un papel crucial en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las mentes más brillantes de la historia de la universidad probablemente vivieron en Star Omnap Hall.
Start y Knapp eran dos complejos de viviendas estudiantiles construidos a mediados de la década de 1960. Decenas de años pasaron y mantener las históricas torres se volvió demasiado costoso. En julio de 2005 decidieron demolerlas ambas. Ambas residencias podían albergar a 600 personas cada una. Los estudiantes de ISU de la época amaban las características de vida moderna que tenían. Tenían salas de estar, pasillos alfombrados y ascensores. Probablemente los estudiantes universitarios dan estas cosas por sentado ahora, pero en 1966 era algo importante. Por ejemplo, en 1970, Knapp Hall se convirtió en el primer dormitorio mixto en el campus de ISU. Los tiempos estaban cambiando. Según Charles Fredrickson, exdirector del departamento de residencia de ISU, el cambio de dormitorios mixtos ofrecía a los estudiantes una experiencia de vida real. La fecha de demolición atrajo a una multitud masiva de estudiantes actuales y pasados. Cuando Knapp se construyó en 1966, se consideraba uno de los mejores dormitorios en el país. Con el tiempo, los estudiantes necesitaban más comodidades, ya sabes, como internet de alta velocidad. Knapp y Storm no pudieron seguir el ritmo. El día de Navidad de 2012, los equipos de demolición se prepararon para derribar el edificio Highhound Development en Haikou, China. Colocaron los explosivos, se alejaron a una distancia segura y observaron cómo el edificio deteriorado se derrumbaba. Solo mira todo ese polvo y escombros. Esperemos que las personas que vivían en los apartamentos cercanos se hayan acordado de cerrar las ventanas. No estamos seguros de por qué la ciudad de Haikou decidió demoler este edificio. China ha tenido una historia turbulenta con proyectos de rascacielos inacabados en los últimos años. Por ejemplo, una empresa llamada Evergrande solía ser uno de los mayores constructores de China. Luego cayeron en más de $300.000 millones en deuda y tuvieron que derribar muchos edificios inacabados. En el corazón de Detroit, Michigan, una vez se encontraba la tienda por departamentos J.L. Hudson, una de las tiendas más emblemáticas del mundo. La construcción comenzó en 1911 y no se completó por completo hasta 1946. Aún así se volvió cada vez más popular con el tiempo, en parte gracias a su increíble tamaño. El edificio abarcaba 2.1 millones de pies cuadrados con 32 pisos y una altura de 410 pies. Para darte una idea, tenía aproximadamente 49 acres de tamaño. Se presentaron más de 200 departamentos con más de 600.000 artículos en venta provenientes de 16.000 proveedores. Para atender las multitudes de visitantes que llegaban diariamente, se emplearon a 12.000 trabajadores en su cenit. La tienda atendía a 100.000 clientes todos los días. En 1954, Hudson's tenía unos ingresos de más de $163 millones, equivalentes a $1.228 millones en dinero actual. La fortuna de la tienda comenzó a declinar a fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960, a medida que la población de la ciudad disminuyó debido al surgimiento de los suburbios y la red de autopistas. Se abrieron centros comerciales y otros lugares de venta al por menor alternativos, atrayendo a los clientes. Después de más de 90 años en funcionamiento, la cadena finalmente cerró sus puertas en 1983. Durante los siguientes 15 años, la estructura abandonada permaneció como un cascarón vacío, un recordatorio inquietante de una época pasada. Sin embargo, en 1998, la ciudad de Detroit finalmente decidió demoler el edificio para dar paso a un nuevo desarrollo. La demolición fue llevada a cabo por Controlled Demolition Incorporated, que utilizó más de 4.000 cargas explosivas para derribar la enorme estructura. La implosión fue una maravilla de la ingeniería moderna, con el edificio colapsando en solo 18 segundos en una nube de polvo y escombros. La demolición de J.L. Hudson fue un momento agridulce para muchos habitantes de Detroit. Si bien los edificios habían sido durante mucho tiempo un ojo doloroso y un recordatorio del declive de la ciudad, también eran un símbolo de la rica historia y gloria pasada de la ciudad. Sin embargo, otros vieron la demolición como un paso necesario hacia la revitalización de la ciudad y la creación de un futuro más brillante. Hoy en día el terreno alberga el desarrollo del sitio Hudson, un edificio de uso mixto que se completará en 2024. Una vez terminado será el segundo edificio más alto de la ciudad, con 685 pies o 208 metros. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video.